nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso, bienvenidos a este tiempo devocional de la palabra de hoy. Con ustedes, su servidor, el pastor Orlando Granados. En el libro de Hechos, capítulo 19, nosotros podemos leer una historia bastante interesante, bastante extraña, sobre el ministerio de Pablo en Éfeso y sobre 7 hijos de un sacerdote judío, un hombre llamado Esceva. El ministerio de Pablo en Éfeso duró alrededor de 2 años y medio, o sea que estuvo bastante tiempo en Éfeso, y durante ese tiempo dice la Escritura que Dios hacía milagros extraordinarios a través de la mano de Pablo. Había un mover poderoso de Dios a través de la vida del apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso. Y esto lo podemos leer, esta historia, en Hechos 19, verso 11 al 20. Y dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaban el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Fíjese que situación más interesante la que el apóstol Pablo y la iglesia allá en Éfeso presenció. Dios hacía grandes cosas a través de la mano de Pablo, y como siempre, pues hay gente que quiere copiar lo que otro hace, ¿verdad? Siempre hay gente queriendo copiar lo que otro tiene, y esto me recuerda una experiencia que tuvimos hace unos años en un país del este de Europa. Y ahí había un evento, estábamos en un evento, y uno de los predicadores invitados no estaba dentro de la nómina para exponer, pero le dieron la oportunidad de exponer. Y uno de estos predicadores, o este predicador más específicamente, comenzó a hablar, hermano, pero la forma en que hablaba, usted inmediatamente detectaba a quién estaba imitando. Los ademanes, las palabras, el tema mismo, todo era de un predicador bien conocido. Tal la similitud que si usted cerraba los ojos, usted podría confundir fácilmente al que estaba escuchando. Porque se había aprendido de forma magistral, diría yo, hermano, todos los ademanes, las muletillas y todo lo que este predicador dice y hace. Se aprendió el tema, se aprendió el tono de voz. Hermano, realmente era un imitador fantástico. Si cerrabas los ojos, como decía yo, usted podría decir: yo estoy escuchando a tal predicador, y no era tal predicador. Hermano, y es que la gente siempre quiere copiar sin duda lo que es bueno. Pero en el ámbito espiritual, usted puede copiar un mensaje, usted puede copiar cualquier cosa, un ademán, puede tratar de hablar igual, pero no necesariamente va a producir lo mismo, porque
la autoridad no puede ser imitada. O se tiene autoridad o no se tiene autoridad. Realmente el poder, hermano, es inherente a la autoridad. Si uno no tiene autoridad, el poder no fluye. Y esto me llama bastante la atención porque aún desde los tiempos de Moisés siempre han habido gente queriendo copiar los milagros y queriendo copiar lo que Dios hace a través de otras personas. Recuerde que en la época de Moisés, los magos de Egipto pudieron reproducir casi todo, aunque no todo, lo que Moisés hizo. Porque, hermano, el mundo realmente, o la gente que no entiende los principios espirituales, creen que se puede hacer la obra de Dios en fuerza humana, pero no se puede hacer la obra de Dios en fuerza humana. Y en la época del apóstol Pablo, habían muchos judíos inmersos en un sincretismo. Y estos judíos, hermano, viajaban y llevaban a cabo una especie de ministerio de liberación itinerante. Yo digo que los ministros itinerantes son los más peligrosos de todos. Hermano, cuando hay un ministro que no se sujeta, que no tiene una autoridad, hermano, eso es un ministro peligroso porque uno no sabe con qué le va a salir. Mire, yo he visto gente que a pesar de que no tienen nada en el ministerio, a pesar de que no han levantado nada, que están caídos, son incapaces de sujetarse a una autoridad para ser bendecidos. Ellos siempre quieren ser iguales a esa autoridad o ser más que esa autoridad sin haber logrado nada en la vida, o al menos sin haber Dios hecho algo a través de sus vidas al momento. Hermano, y estos judíos que tienen este ministerio itinerante, pues ellos pensaron que podían hacer lo mismo que el apóstol Pablo. Lo que pasa es que ellos no sabían bien en qué se estaban metiendo. Y cuando vieron a Pablo, que él hacía en el nombre de Jesús, hermano, grandes señales, pues ellos dijeron, bueno, aquí el secreto está en usar el nombre de Jesús. ¿Sabe? Eso es como aquel que ensaya la canción de otro cantante para cantarla desde luego en la iglesia o en cualquier lugar, y también imita los ademanes y las palabras que el cantante dice en medio de la canción. Hermano, yo soy una persona totalmente contraria a la copia. No me gusta la copia. Me parece que eso es lo más fácil y lo más malo. Bueno, los músicos normalmente profesionales o los músicos buenos, normalmente ellos ponen su propio toque a cada cosa. Ellos no quieren copiar porque cada uno pues tiene lo suyo. Ahora, es más fácil copiar. Lo que pasa es que en el reino espiritual la autoridad no se puede copiar, ni la unción se puede copiar. ¿La tiene o no la tiene? Si no tiene la unción, no la va a poder, sin duda, producir, porque repita lo mismo que otro predicador ungido dijo. Y bueno, esto es así, siempre ha sido así. Porque la autoridad es algo que se obtiene, que Dios da, y si no la tienes, no vas a poder producir realmente nada. Las palabras con autoridad son aquellas que se dicen, pero desatan un poder, producen algo. Pero bueno, volviendo a estos judíos ministros ambulantes, ellos decían en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, os ordeno que salgáis. Esto lo puede ver usted en el verso 13 de Hechos 19. Hermano, estos 7 hijos de este sacerdote Esceva, ellos estaban muy involucrados en esta operación de echar fuera demonios. Lo que ellos no entendían es que el nombre de Jesús no era un conjuro. Y un día el espíritu malo, o el espíritu maligno que estaba en este hombre, pues saltó sobre ellos y los avergonzó. Pero algo que llama poderosamente la atención es cuando ellos dicen, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois, en el verso 15. Hermano, en el campo espiritual, uno es conocido o no es conocido. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos que ser conocidos primero en los cielos. Tenemos que ser conocidos por Dios.
tenemos que ser conocidos realmente por el Padre de las luces. Y en el infierno también vamos a ser conocidos. Quizá no en la misma forma, sin duda, porque en el infierno vamos a ser conocidos como enemigos, número uno de ellos. Mas, sin embargo, lo que esto quiere decir es que hay una autoridad, hermano, que es reconocida en el creyente aún en los infiernos cuando éste la tiene. Pero cuando el creyente no está vestido de autoridad, no está autorizado para usar el poder de Dios, entonces en los infiernos no es conocido y en determinado momento puede ser avergonzado por Satanás. Hermano, esto fue muy positivo lo que sucedió en Éfeso en ese entonces, porque a raíz de la experiencia de estos hijos de este tal Esceva, hermano, cayó un temor reverente sobre el nombre de Jesús en toda la ciudad. Y como resultado, todas las o muchas personas que practicaban la hechicería y el ocultismo se volvieron al Señor y entendieron que el nombre de Jesús era mayor que cualquier otro nombre. Y ahí es donde se dice que ellos trajeron todos los libros y los quemaron. Hermano, hay algo que es importante entender. Las cosas hechas para el ocultismo no se ungen ni se guardan. Todo lo que es hecho para el ocultismo tiene que ser destruido. Si usted tiene algo en su casa que fue hecho para la brujería, el ocultismo, o un mismo libro de Harry Potter, como muchos tienen por ahí, no porque le ponga la Biblia encima, hermano, ya ese libro está sin maldición encima. Es necesario que todo eso sea quemado. No se lo vaya a regalar a nadie. No vaya a regalar el ídolo y dárselo a otro porque usted ya no lo quiere en la casa. No, lo que está dando es que otro se lleve la maldición. Hermano, la autoridad es algo que debemos obtener en la presencia de Dios y en la comunión con Dios. No podemos producir cosas copiando a los ungidos de Dios o a las ungidas de Dios. El poder, si funcionara así, hermano, esto sería como una receta de cocina o como un conjuro, pero no es así. La autoridad se tiene o no se tiene. Por más que alguien trate de copiar a un predicador o decir yo soy, o decir es que yo soy el apóstol, o yo soy el pastor, o yo soy el profeta, o yo soy el evangelista, puede decir lo que quiera, pero si no tiene autoridad, no va a producir nada. Esta es la gran diferencia. Pablo tenía autoridad, por eso Pablo era conocido también hasta en los infiernos. Hermano, cuando un hijo de Dios tiene autoridad, ese hijo de Dios va a ser conocido hasta en los infiernos, porque cada vez que habla produce algo. Y nosotros debemos producir temblor, hermano, y terror en los infiernos cada vez que hablamos. Es necesario que volvamos a la comunión con Dios, porque esa es la fuente de poder. La comunión con el Espíritu Santo es la fuente de poder. No podemos producir lo mismo que otros si no tenemos la misma autoridad. No se trata de imitar, no se trata de copiar. Usted puede copiar hasta un sistema, puede copiar las maneras, puede copiar los ademanes o usar el material de X ministro. Pero si no tiene poder de Dios en su vida, usted no va a producir nada. Y esto es lo que muchos no han entendido, que no se trata de decir o hacer necesariamente lo mismo. Se trata de tener autoridad y de ser reconocido en el cielo. Hermano, y como consecuencia el enemigo va a saber que usted también es un ungido. Y cuando usted hable y le ordene que se vaya, pues él reconoce su autoridad, porque usted está investido con la autoridad que Cristo Jesús le invistió y se va a tener que ir. Pero si el enemigo no le reconoce, porque no sabe quién es usted, lo que quiere decir es que no reconoce autoridad en usted. Por lo tanto, el enemigo va a seguir operando, por más lindo que hable, por mejores palabras que use, por mejor sistema que tenga, no va a producir nada. El secreto está en la comunión con Dios, en humillación delante de Dios. Hermano, yo siempre digo e insisto que realmente el principio del éxito para cualquier cosa en la vida del creyente se encuentra en la comunión con Dios, en la oración. No se encuentra en lo que yo diga que soy o lo que usted diga que es, o la forma como usted trate de hablar o de imitar a otros, o los ademanes que use. Y aún así, aunque se acerque a otro, si usted no tiene la autoridad de Dios, no va a producir nada. Si queremos producir cambios en lo que hacemos, en nuestro grupo de vida, en nuestro ministerio,
necesitamos buscar la presencia de Dios y obtener la autoridad y el poder de Dios. Y entonces, cuando reprendamos al enemigo, ese diablo se va a tener que ir. Así que hoy en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, vaya a la fuente de poder que es Dios en el nombre de Cristo Jesús, para que el poder del Espíritu Santo opere a través de su vida y podamos ver resultados mejores. Que Dios les bendiga.